Soy Rocío Power Pélvico, soy fisio especialista en suelo pélvico femenino, pero antes de eso soy mujer, madre y deportista. ¿Y eso qué quiere decir? Que no me conformo con menos. Soy CEO de una clínica de fisioterapia donde lidero a un equipo de fisioterapeutas de hace más de 14 años, donde el único objetivo que tenemos es enseñar a la persona a responsabilizarse de su salud y ofrecerte las herramientas necesarias para que seas dueño y dueña de tu cuerpo, que es lo mejor que tienes. Y aquí empieza mi historia. Hace 12 años cambió mi vida por completo. Nació Miguel, que es mi primer hijo, y pesó casi 4 kilos. Fue un parto vaginal y fue un desgarro de grado 2. ¿Y eso qué quiere decir? Pues se rompieron mis planos musculares hasta el punto de no soportar la continencia de mis esfínteres. Por lo tanto, cuando decidí retomar mi vida deportiva, empecé a tener una serie de disfunciones y de incontinencia urinaria que nunca jamás había tenido. Para los médicos todo era normal. Para mí, mi vida cambió por completo y tuve que empezar a buscar mis propias soluciones. Una mujer sana, deportista, joven, pero recién parida. Miguel tenía 8 meses y yo empecé a correr, y la primera vez que salí a correr, para retomar lo que ya hacía antes, que jugaba fútbol, jugaba baloncesto, hacía carreras por montaña, cuando quise retomar eso, para los médicos todo estaba bien, pero mi periné, mi cuerpo no era el mismo. Y me encontré en una situación donde la primera vez que bajé por la montaña, literal me meé hasta los calcetines. Pero sin saber ni que tenía ganas de mear, ni de que sentía las ganas de hacer pipí. Era totalmente insostenible la situación. Pero la realidad es que cada vez que salía a correr, venía oliendo a meado. Así que llegó un momento que dije, Ro, tienes un problema y tienes que solucionarlo. Busqué ayuda en esos profesionales que me habían dado el alta y que me dijeron que hiciera mi vida normal. Cuando volví a esa consulta, me dijeron que qué querían, que había tenido un niño de casi 4 kilos, que había tenido un desgarro perineal y que iba a estar condicionada de por vida, que ya no podría volver a correr y que no cogiera peso bajo ningún concepto. Y yo dije, ¿quién coja a mi hijo? Llegó un momento que dije, esto no tiene sentido. No tiene sentido que yo, por haber sido madre, me esté totalmente condicionada toda mi vida y que no pueda volver a retomar las actividades que antes hacía. Las soluciones que me dieron fueron hacerme una intervención quirúrgica para colocarme una malla, recoger mi vejiga y de esa forma no tener esa incontinencia urinaria ante el impacto y ante situaciones que generaran esfuerzos en mi zona abdominal. Y yo no entendía por qué tenía que volver a meterme en una intervención quirúrgica cuando realmente mi cuerpo estaba preparado para dar a luz. Por lo tanto, no me conformé con esa opción y fui a buscar mis propias soluciones. Yo era fisio de traumatología, de lesiones musculoesqueléticas, o sea, de todo lo que sean dolores de espalda, dolores de hombro, problemas osteoarticulares, y empecé a especializarme en fisioterapia especialista en suelo pélvico femenino, en uroginecología y en obstetricia. Quería saber qué es lo que había pasado en mi cuerpo, de qué forma podía ayudarlo y qué herramientas a través de la fisioterapia podían mejorar mi situación de salud. Entonces empecé a buscar las mejores formaciones por toda España para generar esa especialización en fisioterapia de suelo pélvico, que yo no quería ser especialista en esto. Yo quería solucionar mi papeleta y a partir de ahí continuar con mi vida, pero quería continuar con mi vida, no quería renunciar a una vida que había construido, que me encantaba a nivel deportiva, a nivel de salud y a nivel de sexualidad, que a día de hoy, en ese momento, había perdido por completo. Así que me fui a Bilbao a formarme. Entre todo ese proceso de búsqueda de solución, de cómo soluciono esta incontinencia, me quedo embarazada de Candela, mi segunda hija. Una niña de casi 4 kilos también, donde también fue un parto vaginal. Candela, además de venir ella al mundo, también trajo un cistocele para su madre. ¿Y eso qué es? Eso es un prolapso de uno de los órganos pélvicos de nuestro cuerpo. Puede prolapsar una vejiga, un recto o un útero. Total, que cuando yo empujé a Candela para que saliera, salió Candela y salió también una parte de mis órganos. ¿Y eso qué implicó? Pues implicó que yo, además de tener esa incontinencia, tuviera una pesadez constante en mi vagina. Y ahí tenía 28 años. O sea, estaba aún más sepulta todavía. Obviamente, que me decían los médicos, o sea, ya olvídate de coger un peso en tu vida. Y yo no me conformé, no quería una Rocío donde fuera una mujer sedentaria, donde no tuviera posibilidades de crecer a nivel deportivo y no poder hacer la vida que yo quería. Ese discurso que me vendieron, yo no lo compré. Y empecé a construir mi propio camino. Para mí no tenía sentido que la única solución fuera una intervención quirúrgica, porque no entendía cómo una estructura que estaba preparada para someterse a ese trauma, que era un parto, no recuperara su funcionalidad. Por lo tanto, yo quería encontrar una solución que me permitiera mantener o recuperar la vida que antes había tenido, a nivel deportiva, a nivel sexual, a nivel de continencia de esfínteres, la Rocío que antes existía.
5 meses tenía Candela cuando yo tuve que decidir quitarle la teta a mi niña para irme a formarme a Bilbao, porque yo soy de Málaga, y decidir empezar a buscar esa información que yo sabía que me iba a acercar a ese estado de salud que yo había decidido tener. A pesar del desgarro que tuviera y a pesar de las situaciones que había vivido en el pasado. Una cosa que yo nunca perdí fue la confianza en mi propia estructura y en mi propio cuerpo, porque sabía cómo funcionaba y porque sabía que era capaz de repararlo. Una cosa que yo necesitaba saber y que sé que tú también necesitas saber si tienes problemas de suelo pélvico es por qué me está pasando esto a mí y qué puedo hacer yo para mejorar mi situación. Y justamente ahí empezó mi búsqueda. Cuando yo empecé a formarme sobre suelo pélvico, empecé a entender más mi cuerpo y empecé a reconciliarme con mi disfunción y no a estar en batalla de guerra con eso, directamente con esa disfunción. O sea, yo me alié a mi incontinencia y me alié a mi prolapso para saber qué es lo que necesitaba para poder ayudarlo y no sepultarlo. Decidí invertir sin medida en mi salud. Empecé a recorrer los distintos profesionales de la salud que podían ayudarme. Ir a Madrid, ir a Barcelona, ir a Bilbao, a todas las grandes ciudades con los grandes referentes para ayudarme con mi disfunción. Estaba dispuesta a convertirme en una esponja y aprender todo aquello que tuviera que aprender y no solo aprender, aplicar. Que es muy fácil leer y estudiar, pero no es tan fácil aplicar, no es tan fácil cambiar tu estilo de vida por completo para construir una nueva versión de ti. Y eso es de lo que yo me encargué durante 10 años completos de mi vida. Sé de lo que estoy hablando y sé lo difícil que es cambiar tus hábitos alimenticios, tus hábitos deportivos, tu estilo de vida por completo, tu entorno. Todo eso es lo que ayudó a que mis disfunciones de suelo pélvico estuvieran mantenidas a raya y yo pudiera construir esa actividad física que yo sí quería realizar y quería poder generar esa vida que yo deseaba tener. Empecé a aplicar todas las técnicas, ya no solamente aprender, sino aplicar día a día, segundo tras segundo, todo lo que me explicaban. Me di cuenta que todo lo que se llama la fisio de suelo pélvico, tumbada en una camilla, que yo lo aprendía y lo integraba en mi esquema corporal cuando me ponía de pie o quería generar algún impacto o algún esfuerzo, no me valía. Por lo tanto, sentía que faltaba algo que encadenara esa situación de estar tumbada, esa situación de estar de pie y esa situación de coger un peso, trotar o mover una carga. Así que empecé a hacer todo aquello que me dijeron que no tenía que hacer. Empecé a coger peso, empecé a explorar mi periné con el ecógrafo cada vez que hacía alguna maniobra de esfuerzo que me generara esa incontinencia. Cogía a mi niña, me ponía el ecógrafo, cogía una pesa y me lo ponía el ecógrafo en la vagina. Estaba en casa y no tenía el ecógrafo y hacía cualquier maniobra, me metía un dedo en la vagina y me exploraba qué es lo que hacía mi periné. Y me di cuenta que tenía muchas más herramientas para poder ayudar al cuerpo que simplemente estar de pie respirando, hacer una serie de posturas que eran claves, pero no era la solución por completo a todo aquello que yo quería sentir. Por lo tanto, me di cuenta que entrenar fuerza, mover peso, preparar esa estructura para aquello que yo quiero realizar, que es un salto o una carrera, era clave para poder construir esa nueva versión de Ro. ¿Sabes qué falló en todo este proceso? Fallaron 3 cosas principales. La primera es que yo no tenía un diagnóstico diferencial de la funcionalidad de mi estructura. Me dijeron el desgarro, la episiotomía, el corte hizo que tu musculatura no contrajera bien y no era exactamente así. Eso fue lo primero. Lo segundo es que yo tenía una conciencia corporal de mierda. No sabía qué parte de mi cuerpo tenía que conectar, qué parte de mi cuerpo tenía que contraer. No tenía ni idea de cómo funcionaba por dentro. Y lo último es que no tenía la información necesaria para entender la importancia de mi esfera perineal, es decir, de mi suelo pélvico en mi día a día. Y sabes qué? Que tú tampoco la tienes, porque tú te crees que tener un problema de suelo pélvico es mearte o tener una pequeña incontinencia. Y lejano a eso, el suelo pélvico tiene 3 funciones principales. Una es la capacidad de amortiguar presiones, otra es la capacidad de mantener la continencia de tus esfínteres y otra es ofrecerte placer. Entonces, si hay alguna de ellas que falla, empiezan a fallar las demás. Y eso implica que de repente un día te limpias el culo para hacer caca y por mucho que te lo limpies no termina de limpiarse del todo y al final la braguita se vuelve a llenar de caca, incontinencia fecal. O un día empiezas a controlar bien los peos. O un día empiezas a tener dolor menstrual. O otro día empiezas a meterte en la piscina para nadar y notas que tu vagina se llena de agua y cuando sales del agua
se va hacia ese agua que había en la vagina. Eso no es normal. Hay mucha sintomatología que obviamos, que pensamos que es normal y están condicionando, te están avisando de que algo puede empezar a fallar. Cuando te acuestas una y otra vez con tu pareja y no llegas al orgasmo y tienes una insatisfacción sexual de caballo desde hace años, eso es un problema de suelo pélvico. Cuando tienes sequedad vaginal y no lubricas ni para atrás, eso es un problema de suelo pélvico. Cuando te pones a hacer un pino, entra gas en tu vagina y cuando te pones de pie sale como un peo en forma de peo vaginal, eso es un problema de suelo pélvico. Hay muchísimas disfunciones que no tienes ni idea que puedes sentir y que forman parte de este problema. Y créeme que te puede ayudar a encontrar esa solución, a volver a sentirte quien era y a tener la fuerza necesaria para construir esa versión de ti que te ayude a acercarte a esa salud que tú mereces. Yo ya he andado ese camino, yo ya lo he pasado mal, ya he llorado, me he equivocado, he buscado todas las estrategias para solucionar mis disfunciones y al final lo que he conseguido es reconciliarme con ella y ofrecerle cada día todos los estímulos que necesitan para construir esa nueva versión de mí, más fuerte, más viva, más poderosa, con ganas de hacer cosas nuevas cada día, con esa versión que tú te mereces construir. Power Pélvico ha venido a enseñarte a identificar quién eres, qué falla en ti y cómo convertir ese fallo en un gran poder. Qué hábitos en tu día a día tienes que cambiar de forma innegociable para cambiar tu situación actual. Esa situación que se va a mantener a lo largo del tiempo, cómo convivir con ella a través del entrenamiento de fuerza para que cada día condiciones menos tu día a día. Y sobre todo, a enseñarte a reconocer esa diosa imparable que vive en ti que nunca te va a fallar. Empecé este camino por y para mí y he decidido ayudarte a construir el tuyo, basado en más de 10 años de experiencia clínica con mujeres con disfunciones de suelo pélvico, con casos de éxito que a día de hoy aplico diariamente, sé de lo que hablo, sé lo que necesitas y estoy aquí para ayudarte a luchar por tu chocho. Si yo fuera tú, pincharía aquí abajo y accedería a toda esta info que tengo para ofrecerte.